Buenas tardes. El Complejo Cultural Los Pinos le da la bienvenida al conversatorio Los presagios funestos en la obra de Sergio Sánchez Santamaría, que se realiza a propósito de la obra homónima que el artista exhibe actualmente en este lugar y en el marco de la muestra virtual del linóleo al Instagram Sergio Sánchez Santamaría, que realizó el Museo Nacional de la Estampa y que está disponible a través de su cuenta en el sitio web Flickr. Esta tarde nos acompañan Iris del Rocío Hernández Bautista, Héctor de la Garza Batorsky, Fernando Gálvez de Aguinaga como moderador y por supuesto el artista Sergio Sánchez Santamaría. Antes de dar inicio, daré lectura a una breve semblanza de los participantes. Sergio Sánchez Santamaría es licenciado de Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Fue alumno de Adolfo Mechac, Alberto Beltrán, Jesús Álvarez Amaya y Leo Acosta. Su obra ha aparecido en los libros The Day of the Dead y Mexican Graphics en Londres, Inglaterra. Cuenta con 3 publicaciones de su vida y obra. Tlayacapan, editado en Morelos, México, 2 décadas de gráfica, editado en la Ciudad de México, y Graphic in Transit, editado por la ASP Books en Carolina del Norte. Ha montado una gran cantidad de exposiciones individuales en México, Estados Unidos, Argentina y Rusia. De manera colectiva, ha expuesto en varios estados de la República Mexicana, diversas ciudades de Estados Unidos, así como en Japón, Portugal, Macedonia, Polonia, Yugoslavia e Italia. Sergio, muchas gracias y felicidades. Iris del Rocío Hernández Bautista es investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH desde el año 2011. Es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Es buza científica egresada del equipo de buceo de ciencias de la UNAM también. Está certificada por la Nautical Archaeology Society. Ha participado en numerosos proyectos de investigación subacuática y terrestre. Se especializa en arqueología subacuática, en cuerpos de agua continentales y en arqueología de alta montaña. Es autora y coautora de varios artículos académicos relacionados con dichos temas. Actualmente dirige el proyecto Arqueología Subacuática en el Nevado de Toluca y el proyecto arqueológico Nahualac, enfocados en el estudio de las interacciones rituales de los pueblos prehispánicos con el agua y las montañas. Iris, bienvenida y muchas gracias. Héctor Stanislao de la Garza Batorsky nació en San Pedro, Nuevo León en 1958. Comenzó a publicar a los 12 años con Carlos Monsiváis en La Cultura de México. Tuvo como maestro de dibujo y grabado a Vladi y firma su obra con el seudónimo de Eco. Héctor, buenas tardes, gracias. Fernando Gálvez de Aguinaga es escritor, periodista, curador y crítico de arte. En 1995 obtuvo una beca del Centro Mexicano de Escritores y en 1999 gana el Premio Nacional para Crítica de Arte Luis Cardosa y Aragón, convocado por el INBA. Fue director y curador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Ha curado exposiciones para galerías privadas y museos en Estados Unidos, Cuba y Sudamérica. También ha organizado diversas exposiciones colectivas y ha escrito para más de 50 catálogos y libros de arte. Ha colaborado para publicaciones como La Jornada, Revista de la Universidad y Milenio, entre otras. Ha sido curador del Complejo Cultural Los Pinos y del Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo. Fue director fundador y escribió el proyecto de la Ceiba Gráfica en Veracruz y fue director del espacio escultórico La Telaraña y es director del Centro Vladi de la UACM. Ha curado y escrito textos para salas y catálogos de diversas exposiciones del maestro Francisco Toledo. Pues le cedo la palabra y muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo del Museo Nacional de la Estampa por impulsar la exposición virtual de Sergio Sánchez Santamaría, por realizar este evento en conjunto con Los Pinos en este espacio en el que este mural de los presagios se montó en específico para la zurda gráfica, este evento en el que confluyen cientos de grabadores a nivel nacional
y que se ha ido convirtiendo en un referente para el quehacer artístico, y pues que invitamos a Sergio, en complicidad con Emilio Payán y el Museo Nacional de la Estampa, a proyectar el arte de uno de los grabadores más interesantes que está ahorita realizando trabajo en México, y un continuador de la tradición de la línea nacionalista del grabado, pero con una vertiente renovadora, contemporánea, en la cual lo que en un principio fue el pueblo de Tlayacapan como escenario central y motivo de esta estética rural campesina, se vio mezclado con la estética urbana por las vivencias y las visiones, el gusto por el rock y la biografía de Sergio Sánchez, que lo ha llevado a vivir en diversas ciudades, incluida la capital de nuestro país, y que es muy interesante, que hace que Sergio esté presente en muchos eventos, como por ejemplo hace poco que la ciudad se vio tapizada de carteles de su autoría, promoviendo el concierto de La Maldita Vecindad en el Zócalo de la Ciudad de México, y que con ello pues reviven y refrescan lo mejor de la tradición gráfica, que escapa a las salas culturales, a los espacios de los museos, a los lugares estrictamente de exposición artística, y se inserta en la vida cotidiana, así como se ve en las propias gráficas, en la que sus personajes, que pueden ser una expresión casi contemporánea en muchos casos de grabados de posada, porque vemos calacas punks, pero que están viendo carteles de conciertos de rock, o de plano participando en uno de ellos, o andando en patineta, o resignificando a los personajes emblemáticos de la juventud y de la vida cotidiana en general del pueblo de México, a partir de incluir las modas y las formas de la actualidad mezcladas con los personajes originarios de las poblaciones rurales, y en especial de ese pueblo que lo vio nacer, que es de donde son originarios sus familiares, incluso muchos de ellos parte del movimiento del zapatismo original, del zapatismo de la época de la Revolución, y que en los grabados de Sergio Sánchez Santamaría se mezclan también con el zapatismo actual, haciendo un juego que el arte permite, en el cual los tiempos, los personajes, los escenarios, las realidades pueden confluir entre las cuatro esquinas del papel. Entonces, para Los Pinos, pues es un placer tener aquí a Eco, otro gran artista, dialogando con la obra de Sergio, tener a una especialista en arqueología para hablar de este mural en específico, que recoge una de las tradiciones orales enigmáticas, y que también ha trascendido más a la historia, que son los presagios. Y estos presagios o augurios que tienen, ya nos contará la especialista, un nombre específico en lengua náhuatl y en las diversas lenguas indígenas, en el cual pues los pueblos, en este caso a través también del emperador Moctezuma, pudieron adivinar que se avecinaba la invasión, la conquista y el declive
del imperio. Lo que recoge Sergio Sánchez Santamaría solamente estos augurios, pero amplia, y por ejemplo se extiende aquí a unos pasos en el mero bosque de Chapultepec con la supuesta o el supuesto intento de incursión de Moctezuma en la cueva de Zincalco al pie del cerro de Chapultepec, para esconderse o para escapar al destino de la caída durante su mandato del imperio que él encabezaba. Esa historia de Zincalco, la casa del maíz divinizado, un inframundo paradisiaco, es una historia también muy interesante que no aparece en el mural al linóleo que tenemos aquí arriba de nosotros, pero que prolonga todas estas adivinaciones y todas estas situaciones en las que, como solía contarse la historia en general por parte de los pueblos mesoamericanos, la realidad y el mito, la realidad y la magia se van combinando, y es muy diferente la forma de hacer historia que como lo hacemos en Occidente o a través de la tradición que nos llega de Occidente. Entonces, pues voy a ceder primero la palabra a Eco para que nos hable del arte, del dibujo, del grabado de Sergio Sánchez Santamaría, y después pasaremos a esta visión más académica e histórica sobre la temática del mural. Pues de nuevo muchas gracias, y muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por la invitación, maestro. Y cuando recibí el tema, que eran los presagios funestos de Santamaría, pues mi primera asociación fue pues los presagios de Santamaría, no los presagios de la historia, ¿no? Entonces yo me clavé en la obra de Sergio y me metí, es decir, lo conozco de hace tiempo, desde antes de conocerlo lo admiraba, y sí tiene esta mezcla de toda la iconografía olmecoide, de toda la iconografía azteca, náhuatl, y las calaveras urbanas, y estas calaveras que se mueven, bailan, que andan en la patineta y tal, y que son rockeros y tal, pues viene de esta escuela que puso Posada, ¿no? Entonces, Posada que hace sus famosas calaveras que hacen exactamente lo mismo, pero andan de guarache y con fusiles 30-30. La cosa, dije, bueno, ¿y Posada de dónde viene esta raíz de Posada? Porque evidentemente es toda una tradición, y pues está hay una cosa muy especial de Tlayacapan, que se funda el convento agustino, que fundan en 1537, y en 1538 Hans Holbein hace su bestseller de la danza de la muerte, que son las calaveras bailando. O sea, hubo otros muy, muy primitivos, pero que no tenían esa narrativa, la narrativa espléndida de Hans Holbein, ¿no? Entonces, pues saqué aquí unas fechas de Holbein. Por ejemplo, bueno, se imprimió un año después de la fundación de
de los agustinos. ¿Y por qué los agustinos? Porque estos cuates, los agustinos, es una orden muy especial porque fueron los bibliotecarios del Papa 300 años antes. Entonces ellos hicieron grandes bibliotecas y obviamente la Holbein, huyendo de las guerras de religión, se va a Basel y luego se va a Lyon, que se tarda 12 o 13 años en que se haga la impresión de su obra, pero así le pasa a los artistas. Este libro de la danza de la muerte está dentro de la tradición cristiana y católica de la resurrección, etcétera, etcétera, y el castigo, porque es un cuento moralizante, la danza de la muerte, y obviamente de estas 11 ediciones que se hicieron en los siguientes 8 años de la primera publicación, obviamente llegaron ejemplares aquí, a México, obviamente, o sea, la danza de la muerte es un bestseller. Bueno, además de que este cuate se la aventó, a los 17 años ilustró el elogio a la locura, que realmente debería llamarse el elogio a la estupidez, ¿no?, de Erasmo de Rotterdam. Entonces, me llamó muchísimo la atención de que esta danza de la muerte seguro llegó a México, y bueno, y con la amortización de los bienes de la iglesia, se va, o sea, esas grandes bibliotecas se reparten, ¿no? Salen de los conventos y los monasterios y llegan directamente a la gente y a los libreros, y muchos acabaron ahí en los libreros de Donceles, ¿no? Hay misales del siglo XVI, del XVII allí en Donceles, son de estas bibliotecas. Entonces, metiéndome en la parte de decir, este libro de la danza de la muerte es fetichista de la manera en que tienes tú tus calaveras punks, y es fetichista de la manera en que tiene posadas sus calaveras y sus catrinas. Es un fetichismo increíble. Y me enteré que hay 6, por lo menos se han localizado 6 ejemplares de la danza de la muerte encuadernados en piel humana, de estas ediciones del siglo XVI. Entonces, de ahí viene esa tradición de las calaveras danzantes, porque está la tradición de los náhuatl y los olmecoides, ¿no? No está muy claro, o sea, por lo menos yo no alcancé a entender cuáles son los rituales de la muerte de esa zona. Probablemente la maestra o probablemente López Austin lo tienen ahí ya liberados del Olimpo de León Portilla, porque pues ya se sabe que no eran metáforas, ¿no? Entonces, de la misma manera que bueno, a mí no me consta que las calaveras que hace Santa María sean realmente desollados, a sus amigos desollados, sí que se los avienta ahí y los hace, pero bueno, está muy claro la asociación de las raíces de Tlayacapan, de las raíces campesinas, o sea, de los náhuatl. Hay seres fantásticos allí, además de que hay una descripción muy clara y muy precisa de los dioses aztecas, y la unión con Hans Holbein. Entonces tus punks vienen de 1538. Es mi conclusión, porque es la única manera en que me puedo explicar la creación. Es decir, la creación de Sergio es una creación que sigue estrictamente las convenciones del arte, que es: el arte se retroalimenta de sí mismo. Entonces, pues, eso es lo que pensé. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco mucho a los participantes en este conversatorio. Muchas gracias, Sergio, por invitarme. Me resultó de sorpresa porque pues yo soy
especialista en arqueología subacuática. Si bien soy maestra en estudios mesoamericanos, me identifican más por mi ámbito subacuático, pero fui alumna de Alfredo López Austin y soy una apasionada del arte precolombino y bueno, de toda la iconografía mesoamericana, sobre todo del centro de México. Y cuando Sergio me invitó, estuve muy emocionada. Yo lo conozco a él de un proyecto que tuvimos en conjunto para un proyecto editorial sobre arqueología subacuática, en el que él hace su arte de lo que nosotros hacemos en arqueología. Y lo invitamos en aquel entonces al Nevado de Toluca a que nos viera trabajar y nos dibujó. Hizo sus grabados especiales para esta obra, el segundo libro de un proyecto de arqueología subacuática, y bueno, ahí aparecimos y a mí me encantó. Yo la verdad es que estoy muy metida en el ámbito arqueológico, antropológico, y no conocía la obra de Santa María. Cuando la conocí me encantó. Se lo he dicho al maestro, me encanta mucho la profundidad que alcanza a representar con todo este juego de luces y sombras. Regularmente, digo, no soy una experta en arte, pero recuerdo la mayoría de los grabados que he tenido la oportunidad de conocer y son muy planos. Lo que me gustó de la obra de Santa María fue que no estaba cargada en el ámbito del primer plano, sino que tenía unas profundidades que lograba muy bien con las luces y las sombras. Digo, creo que eso es algo que solo se puede obtener con un estudio muy minucioso de la imagen y bueno, también técnica artística. Pero yo no vengo a hablarles de eso porque no soy especialista, yo vengo a hablarles sobre el tema que trata este hermoso mural, que es un mural en gran formato, que son los 8 presagios funestos de Moctezuma, así se conocen coloquialmente. Son 8 presagios o llamados Tetzawit en lengua náhuatl, que indican o avisan al pueblo mexica sobre la próxima caída del Imperio Tenochca. Según las fuentes históricas y bueno, según los informantes de Sahagún, que bien lo que dicen los informantes de Sahagún se recopiló por Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, y ellos dicen que fue 10 años antes de la caída de Tenochtitlan que se empiezan a dar estos augurios. Santa María, como ahorita platicaba con Sánchez Santa María, el maestro, él platicaba que estaba yo buscando dónde están todos esos, ¿no? En orden, y él me comentaba que están revueltos en su obra, pero están todos, y creo que utilizó muy bien el espacio y elementos sumamente importantes dentro de la iconografía que él intuitivamente puso en el ámbito más central del grabado. Me gustaría empezar en orden, como vienen en el Códice Florentino, y el primer presagio que le indica a los mexicas, especialmente a Moctezuma, porque era el tlatoani en turno, y la caída del imperio indicaba la caída, obviamente, del tlatoani. El primero es una espiga de fuego que cae del cielo. Esa se encuentra de aquel lado. En la parte de hasta atrás del mural vemos una espiga de fuego como con plumas, así como muy chisporroteante. Esa espiga de fuego la describen así, que bajaba del cielo y era angosta de arriba y ancha de abajo. Ese fue el primer presagio de la caída de México Tenochtitlan. El segundo presagio fue sumamente simbólico. Fue el incendio, de pronto un incendio espontáneo del templo de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era la deidad patrona de los mexicas, era la deidad principal, y su templo obviamente era el principal en el templo mayor junto al de Tlaloc. Este templo de pronto describen los informantes de Sahagún que se incendió sin que nadie le pusiera fuego, y que llamaron a voces a que todos fueran con sus cántaros a tirar agua para calmarlo, y no se calmó, al contrario, se avivó y todo el templo se hizo cenizas. Ese fue el segundo presagio.
El tercer presagio, bueno, el de Huitzilopochtli está acá, y les comentaba que Santa María atinadamente lo pone al centro, bueno, casi al centro, en un formato grande, porque Huitzilopochtli era el dios patrono, era lo más importante. Simbólicamente, que se queme un templo era como la conquista de un pueblo. Así se representa en los códices mesoamericanos: un pueblo conquistado es un templo roto o quemado. Entonces ahí ya hay un presagio muy simbólico. El tercer presagio es un rayo en la noche, bueno, un rayo que cae del cielo mientras llueve muy poco, cuando regularmente no caen rayos, en el templo de Xiuhtecutli, el dios del fuego. Está de este lado, en la parte de atrás, y que hace que el templo también se queme. Ahí viene otro presagio en el que se quema un templo de uno de los dioses más antiguos. El dios del fuego es uno de los más antiguos en Mesoamérica, con otras advocaciones, pero nuevamente está ese mensaje de que se cae un pueblo, se fue conquistado un pueblo. El cuarto presagio es el de algo que muchos conocemos, pero poco sabemos de dónde viene, que es la presencia de, o quizá me estoy confundiendo, perdón, no, es que hierve el agua, perdón. Dicen los informantes de Sahagún que sin ninguna razón, sin ningún calor, y en una versión dicen que sin ningún viento, y en otra versión dicen que con viento. En la versión de los informantes con viento, y la de Muñoz Camargo, que es otro cronista del siglo XVI, dice que sin viento alguno. Se vio en el lago de Texcoco, el lago por el que estaba rodeado Tenochtitlan, que el agua hervía mucho. Entonces aquí el maestro lo representó muy bien. Me parece, yo no me imaginaba, cuando he leído los presagios, que pues obviamente salieran los peces, ¿no? Los peces están ahí, si el agua está hirviendo, los peces también hierven. Y ese fue el cuarto presagio. El quinto, ahora sí, es el que muchos hemos escuchado desde muy niños, pero pocos conocemos de dónde viene, y es el lamento de la diosa Cihuacóatl por las noches. La diosa Cihuacóatl, aquí muy bien representada por el maestro con la imagen de la sala mexica de Coatlicue, una advocación de la diosa Cihuacóatl, era lo que le comentaba al maestro. En los presagios, la diosa Cihuacóatl es la que se menciona. La diosa Cihuacóatl es una diosa madre de la tierra, es la madre de los dioses. Y en el presagio se dice que se escuchaba por las noches y auguraba un mal augurio, obviamente, pero lamentábase por sus hijos, los mexicanos, y decía algo así como: ¡ay, mis hijos! Que después fue: ¡ay, mis hijos! Bueno, pues decía otra cosa en náhuatl, pero de ahí viene la famosa leyenda de la Llorona, de este ser pues mitológico que auguraba cosas malas, y esta fue una aparición en el quinto presagio de los augurios funestos. Después viene uno muy bonito que creo que el maestro lo captó sublimemente, justo en el centro del mural, que es la captura de un animal pues muy extraño. Las personas que se dedicaban al agua, en las canoas, y a la pesca y a la caza, trajeron a Moctezuma un animal que nunca habían visto, que parecía una garza, pero que en la cabeza tenía puesto una especie de espejo, una diadema que sostenía un espejo. Entonces la llevaron ante el Tlatoani, y él al verla pues quedó maravillado, quedó incluso asustado, ya estaba como en este tenor de tener susto de que algo iba a pasar, y observó a través del espejo de esta ave y vio en su primer visión las estrellas, el cielo estrellado, especialmente unas estrellas que están ahí por las llamadas cabrillas, mencionan hacia la constelación de Géminis y hacia la constelación de Tauro. Esto era un presagio pues astronómico.
y posteriormente volvió a ver una segunda vez, y en la segunda mirada al espejo él alcanzó a ver una gran multitud de personas que estaban conformadas como en batallones y estaban haciendo escaramuzas entre ellas, y vio la guerra. Entonces se asustó mucho y mandó a llamar a sus agoreros para que le dijeran qué era lo que estaba viendo, pues que le leyeran este augurio, que le dijeran lo que significaba y que ellos vieran a través del espejo. Pero cuando llegaron sus brujos, el ave desapareció. Entonces era evidentemente, simbólicamente, estos augurios estaban, o presagios, estaban destinados a ser vistos por el gobernante que iba a caer, en este caso Moctezuma. Y por último, el octavo presagio, ¿sí voy bien el octavo? Sí, ¿verdad? Discúlpenme. Ah, perdón, sí, el séptimo. Ah, perdón, me salté uno. Olviden el orden, pero bueno, otro de los presagios fue las saetas de luz que cayeron del cielo, como especie de estrellas fugaces, como meteoritos que cayeron. Ese está en la parte de atrás. Y bueno, ya el último fue la aparición de un ser monstruoso, hombres monstruosos de 2 cabezas, que aparecían en la ciudad y eran llevados al templo donde estaba Moctezuma, que era el templo de la negrura, a donde se lo llevaban, perdón, y en cuanto el Tlatoani los veía, desaparecían. Entonces él los tomaba como un muy mal augurio. Y después de estos presagios, de hecho muy cerca de la conquista del año 1521, se dio la noticia de que habían llegado extraños hombres a la costa del Golfo, y bueno, no hombres, sino que eran como criaturas, ¿no? Eran grandes cerros, que decían, así los describen, como grandes cerros o torres que flotaban sobre el mar. Cabe destacar que en uno de las visiones, cuando Moctezuma ve a las escaramuzas y a estas personas luchando que le revelan la guerra próxima, él ve a los españoles y los describe como personas arriba de venados, y él se refería en realidad pues a los caballos, ¿no?, que eran desconocidos para ellos. Y bueno, pues esto es lo que el maestro ha querido aquí plasmar magistralmente. También pone algunas cosas de su cosecha y yo he querido pues interpretarlas de alguna manera iconográfica, ¿no? Estamos viendo en la parte lejana a su izquierda, bueno, a mi izquierda de la obra, estamos viendo cómo llegan las naves de Cortés en el mar, ¿no? Y hay un sol o una especie de astro. Yo cuando lo vi interpreté como la caída de un sol, la caída de una era, porque así se interpretan muchas veces por varios investigadores estos presagios, que es una era tras otra, ¿no? La humanidad ha estado un tiempo en una era y luego se acaba ese sol, el sol de agua, el sol de fuego, el sol de tierra, el quinto sol conocidísimo como la era en que vivieron los mexicas. Y bueno, esta llegada de los españoles y este presagio de la caída de México Tenochtitlan es como el presagio de la caída de una era. Entonces yo así lo había interpretado, pero es algo que puso el artista acá. Entonces yo lo interpretaría así. Él me dice que, bueno, ya nos platicará un poco sobre eso, que es un eclipse. Digo, creo que tiene que ver con esta idea de que algo cae. Y algo que me llamó la atención también fue este animal como cánido que está viendo hacia la nave de Cortés, y me comenta que es un xolotl que les está ladrando. Entonces ahí tiene mucho del imaginario del artista. Me parece sumamente interesante iconográficamente, fuera del canon mesoamericano,
se podría interpretar de muchas maneras. Y bueno, también tenemos, creo que es algo continuo, lo he visto varias veces en la obra del maestro, la presencia de guerreros emplumados o como cosas con plumas, como este guerrero águila que se ve acá, pero uno que vi, recuerdo, con tenis Vans, es que nos recuerda otra vez esta renovación de la imagen, ¿no? Que es algo muy fresco de la obra del maestro, que es siempre dinámica y fresca, no se queda, por ejemplo, en la iconografía mexica que vemos de la diosa Coatlicue, que es exactamente la cara como la vemos en el Museo Nacional de Antropología, pero siempre le da un tono fresco, ¿no? Aquí la representó yo creo que como un kraken, ¿no? Un kraken serpentino con estas tentáculos, pero en realidad no son tentáculos, son colas de serpiente, de cascabel. Entonces a mí me encanta estar aquí, me encanta platicar sobre esto, sobre la iconografía, sobre lo que significó para la época prehispánica, pero pues me encanta más escuchar sobre la obra del maestro, pues de las palabras mismas del maestro Sánchez Santamaría. Gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer al Museo Nacional de la Estampa, a todo el equipo, no quiero mencionar, pero el museo, sin el museo y sin el Centro Cultural Los Pinos, pues no podremos estar aquí, no podrá estar la obra, que creo que es importante compartirla, porque una obra de ese tamaño es difícil muchas veces de montar y muchas veces de que esté en un espacio físico. Y bueno, aquí se dio la oportunidad, está el espacio y pues aquí la tenemos. Y bueno, agradecer a Fernando Gálvez, que es también un cómplice en cuanto a la gráfica, un conocedor y amante del arte del grabado, de esos que hacen mucha falta en México y que pues hay muy pocos, ¿no? Yo creo que yo siempre le digo en mis lives, en mis redes sociales, que yo trato de ser como un misionero con una cruzada gráfica, porque a la gente no le importa y a la gente tampoco sabe, lo desconoce por desgracia, ¿no? Todo el mundo conoce los pintores, pero a los grabadores casi no los tienen por ahí. Incluso de los museos, pues son más famosos los museos donde hay exposiciones de pintura, de escultura, pero de grabado sí difícilmente, ¿no? Entonces hay estos espacios gracias a cómplices míos y que bueno, estamos aquí, ¿no? También al gran Eco, con él tengo varias anécdotas, además de que es mi amigo, pues es alguien muy talentoso y es alguien en el que yo confío totalmente que pueda emitir un juicio sobre mi trabajo, porque es un hombre que también vive de la gráfica y es también un grabador de cepa, de esos grabadores que tienen más de 30 años grabando, ¿no? De dedicarse toda una vida, que es algo que suena muy fácil, pero que es muy complicado, ¿no? Y por otro lado, la maestra Iris, que por respeto y cariño le digo así, pero somos amigos. Ella y yo nos conocimos, no sé, hace unos 10 años aproximadamente, en este proyecto que ellos tenían sobre estudios muy específicos, sobre estudiar la laguna del Sol y la Luna, ahí en el Nevado de Toluca, Chinantecas, ¿no? Sí. En el Chinantecas, y que bueno, se conjuntó un proyecto muy, muy padre, porque estaban coordinados por Roberto Junco, que además de ser arqueólogo, espeleólogo, es alguien que aprecia mucho el arte. Y bueno, él tenía ese equipo y en el equipo estaba la maestra. Nos tocaron varias anécdotas muy extrañas, muy raras. Es estar en un volcán, lo que es estar en el cráter, estar cerca de más de 3.400 metros, ¿no? 4.200 metros de altura, pues sí ya te da mal de montaña, el clima, o sea, ahí es como yo de pronto me puse a imaginar cómo vivían los hombres de otras eras, ¿no? Porque si uno con tecnología eres nada, imagínese la riqueza de la imaginería, del miedo, por eso el valor de las estrellas, de los lugares, toda esa cuestión mágica, que es lo que también parte de estos proyectos. Y bueno, eso es grosso modo, ¿no? La otra situación es esta. Yo recuerdo y tengo muy claro que en los libros de texto, que ven que ahorita hay una gran controversia
por varias situaciones. A mí cuando yo era niño sí me servían y sí los leía y mis maestros sí hacían su chamba de enseñarme. Y yo recuerdo que en una de esas lecturas, no recuerdo si fue en segundo año o en tercero de primaria, venía de cajón leer Los presagios funestos. En esa época pues el maestro pasó la clase, nos habló en general, pero a mí me impactó de sobremanera, me dio miedo leerlos. Y pues claro, era la visión de un niño de 7 años, 8 años, y decía que hablaba de la Llorona, y que el templo se quemó, y que unas luces en el fuego, ¿no? Entonces, a mí de niño me causó mucho impacto, pero ese impacto, yo tengo ya 47 años, y 40 años todavía me sigue impactando. Es la cuarta vez que lo represento, porque no me canso de hacerlo, y muy posiblemente hablaba yo con Fernando Gálvez, que debemos de hacer los presagios ya de esta época, porque hay también muchos presagios, ¿no? Lo maravilloso de hace 500 años o más es que no había internet, no había una lógica secuencial eurocéntrica de conocimiento. Entonces yo no me puedo imaginar lo siniestro y lo terrorífico que era para esos hombres pensar en un ave que se le vean las estrellas, o pensar en que de pronto hervía el agua cuando pues nunca debió de haber hervido, ¿no? O sea, toda esa serie de situaciones que me recuerdan un poquito a las cuando la liberación de Moisés de los egipcios, ¿no? O sea, el faraón no quería soltar al pueblo ese, y como es decir, pues te voy a mandar pruebas para que veas que hay una fuerza superior, ¿no? Y esa cuestión de que como humanos no había tanta globalización en esa época, siento que es algo que ya se ha perdido, porque yo hablaba en la mañana con un conocido, estábamos parados ahí en una esquina en Tlayacapan, y le digo, oye, tú y yo si nos paráramos en Chalco, diría que somos de Chalco. Si estuviéramos parados en Monterrey, diríamos, estos son de Monterrey. Si estuviéramos parados en California, o sea, ya nos parecemos todos los humanos. O sea, antiguamente, pues si hubiera, no sé, imaginemos que hay una reunión de ejércitos del mundo, pues los egipcios irían con esos atuendos como los faraones, ¿no? Si fuera la delegación mexicana, pues irían de plumas y capas y semidesnudos, ¿no? Si fueran los esquimales, pues irían con, o sea, y ahora ya no, ya todos nos parecemos. Y entonces este pensamiento de las culturas que había hace 500 años ya se perdió, y esto tiene una enorme valía histórica que a muchos de nosotros ya se nos ha olvidado. Pasa la cuestión de que yo ya racionalmente ya sé de los símbolos, créanme que tengo muy presente los presagios, pero no me acuerdo como la maestra en orden, ¿eh? O sea, créanmelo, yo no lo tengo así, o sea, sí me lo sé, pero más por imagen que por una cuestión de decir, este es el primero, el segundo, el tercero. Pero a mí me preocupó muchas veces en una reunión que tuve, en una charla con amigos así como ustedes, y una chica me dice, oye, ¿y qué son los presagios, eh? No era irlandesa, no era escandinava, no era japonesa, era mexicana. Y yo dije, oye, ¿me estás bromeando o es en serio? Y dice, no, yo no sé qué son los presagios. Entonces, yo dije, qué triste que esta chica se pierda de un miedo o de una cuestión que es tan arraigada de nosotros, nada más porque esos temas ya no se tocan o ya no se hablan. Como dice el maestro Fernando, aquí a 1 kilómetro a 2 está esta cueva, que es también tiene una historia media como de cuento, media siniestra, media mágica, muy extraña, porque es lo bonito de esos mitos. Eran entre reales, eran entre cuentos, eran narraciones que yo cuando leí esto que decían que Moctezuma y todo eso, yo no me puedo imaginar. Ahorita a mí me cuesta trabajo y es un fenómeno que yo no entiendo. Yo veo las redes sociales, veo TikTok y veo eso, y veo, dice, murieron 500 personas y yo no me inmuto, o sea, como que digo, y le paso, ¿no? Está un incendio enorme, no sé en dónde, y le paso, ¿no? Que explotó, no sé qué, no, y ni, o sea, yo que soy sensible, no siento nada, porque digo, esto creo que es una película, y le vuelvo a pasar, y 200 niños, no sé qué, y le paso, ¿no? Imagínense la gente que no es sensible, imagínense la gente que es apática y que no le interesa nada, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que me hace de pronto retomar la iconografía que tengo, que no son copias prehispánicas como tal, porque para mí no tendrá ningún caso copiar la Coatlicue,
O sea, copiarla como tal, pues mejor le tomo una foto y pues ya la pego, ¿no? Lo interesante es yo pensar cómo un artista hace 500, 600 años le pidieron esculpirla, él se la imaginó en un bloque, y ahorita cómo le haría un artista que dijeron, oye, aviéntate en tu iPad con una movimientos, una cuatlicue, ¿no? O sea, ¿cómo sería ese reto, ¿no? Entonces, como podrán apreciar, mi mural empieza del día a la noche. Entonces va pasando por varios tonos, es como 24 horas, como todo un ciclo, y si lo ven del lado, bueno, del orden que le están viendo de frente, ese es el Pacífico. Entonces vienen los navíos, van llegando, y algo que yo siento que era la lucha contra los españoles, era como poner un xoloscuincle contra un navío. O sea, fue bien desigual, fue el defender tus tierras. O sea, yo no me quiero imaginar lo que dicen, ¿no? O sea, llegan y que destrocen todo lo que tenemos y te hagan creer en algo nuevo, ¿no? Entonces esa cuestión que por eso es lo que vivimos. Ahora vivimos mucha violencia, vivimos mucho desazón, la riqueza en unos cuantos, la pobreza en todos, y es algo que yo siento que desde ese momento inició, desde ese punto, y bueno, y lo vengo contando con esa historia, ¿no? Trato de hacer grises ópticos, trato de tener negros, blancos, para que todo esté equilibrado como una estampa, y que bueno, sepamos o no sepamos de arte, seamos sensibles para verlo. Sepamos o no sepamos los presagios, pero que esto nos invite a investigar un poquito más, ¿no? Que creo que es muy importante para entendernos y también para ponernos en esa cuestión de cómo fue nuestro pasado, por qué somos como somos, y pues que lo disfruten, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a todos, porque sin todos ustedes, esto no podría ser. Muchísimas gracias. Bueno, nada más como para cerrar y esta parte que dice el maestro Sergio Sánchez Santamaría de que los presagios están repartiéndose de nuevo, pues es obvio una forma de querer revivificar pues esta manera en que pensaban los pueblos precolombinos antes de la llegada de los españoles, pero es que en plena pandemia, una de las cosas que sucedieron, que ya de por sí la pandemia parece un presagio funesto, ¿no? De un cambio de era terrible como el que estamos ya viviendo, el calentamiento climático, pues parece también el agua hirviendo, ¿no? De la laguna sin más, y que otra vez estamos viendo burbujear y morir los peces, ¿no? Ayer empezaron en la planta de Fukushima, Japón, a liberar las aguas contaminadas y radioactivas del último accidente atómico, y pues esas aguas radiactivas nos las vamos a comer todos los que consumamos pescado por las corrientes acuáticas, no se van a quedar ahí en los pescadores de Japón, que son los más asustados ahorita, sino que rápidamente van a llegar a Baja California, ¿no? A través de las corrientes que confluyen ahí. Entonces, pues pasó algo en medio de esa oscura noche de los años pandémicos, justamente al lado del Museo Nacional de la Estampa está el templo de la Veracruz, que era el templo financiado por la cofradía de los hombres que llegaron con Cortés a el continente firme, en específico a Mesoamérica y lo que convertirían en la Nueva España. Esa cofradía era la cofradía de la Veracruz, eran todos los que habían participado de la primer incursión, eran los hombres originarios de Cortés, Bernal Díaz del Castillo y todos estos conquistadores, y ellos patrocinaban ese templo que se incendió en medio de la pandemia, como se incendió el templo de Huitzilopochtli, ese templo que era el símbolo de la hispanidad en el corazón
de la capital de México, porque más que la catedral también en forma de augurio, de un augurio muy temprano, se le cayó a Cortés, ¿no? La catedral original se le vino abajo y tuvieron que construir una nueva, pero sin embargo, eso nada más parece que fue un augurio de que algún día retomaría su fuerza ese mundo que había quedado bajo la destrucción, bajo la nueva ciudad española, y pues vimos ese incendio súbito justo al lado de la más importante institución dedicada al grabado en la Ciudad de México, la institución nacional dedicada a la gráfica, y entonces pues le decíamos al maestro Sergio Sánchez Santamaría que era hora de que empezara a realizar su serie de los augurios contemporáneos y que ojalá derive pues en ese renacimiento de las culturas y del pueblo de México. Y pues bueno, creo que todos, cada uno con su punto de vista, nos han ayudado a completar la visión de un artista complejo, de una mirada culta, de un tallador sagaz y muy hábil de el linóleo, la madera, los distintos soportes que realiza, y pues que es uno de los impulsores de este renacimiento del pueblo de México que está siendo impulsado desde los ámbitos artísticos, políticos, sociales, y que esperemos que vea luz pronto. Gobierno de México.